Una tarde más de miércoles en la que vamos a analizar sobre todo lo que está en juego en una Europa algo extraña en estos últimos tiempos, con unos líderes quizás bastante dubitativos. Estamos hablando de Pedro Sánchez, de Emmanuel Macron, de Rishi Sunak, de tantos y tantos líderes que quizá no estén a la altura del tiempo que corren. Vamos a analizarlo, lo vamos a hacer durante los próximos minutos, entre otros, con Miguel Ángel Temprano, analista independiente, a quien siempre es un gusto tener en nuestras filas. Miguel Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Bueno, por contextualizar este tema, y enseguida vamos también, que creo que tenemos también al resto de invitados al otro lado de la pantalla, y voy directo a la pregunta. Ahora iremos indagando con cada uno de ellos, pero ¿son los peores líderes del siglo en Europa? Yo creo que sí. No vamos a hablar ya de que no tenemos entre ellos a un Churchill o un Adenauer. Es que no hay uno que se salve. Es decir, la comparación es estúpida. Comparar a Pedro Sánchez, por ejemplo, con Felipe González, es como comparar a un oso con una hormiga. Comparar al actual presidente de los alemanes, a Scholz, con Merkel, o a Sunak con Margaret Thatcher, es que no soportan una comparativa ninguno de ellos. Y yo creo que indudablemente el populismo, desgraciadamente, que yo creo que viene derivado fundamentalmente de la inmersión de las redes sociales en nuestro sistema de comunicación, ha dejado mella en que tengamos los peores que hay ahora mismo en la historia. Moderna, vamos, por lo menos moderna. Bueno, claro, es que son los que están y están los que son, pero es verdad que dejan mucho que desear, aun cuando ha habido muchos líderes también en el viejo continente que con el tiempo se les ha juzgado mejor de lo que le juzgaba la propia época, o que incluso han tenido ciertas revisiones. Yo, sobre la figura, por ejemplo, de Winston Churchill, muy afamado en su momento, luego se ha hablado mucho también de las diatribas privadas y de su universo personal de un Churchill, que bueno, en cuanto a actitudes, formas, del alcoholismo, de esos interiores. Al final yo creo que una característica que tenemos los europeos con respecto a los americanos o a los americanos anteriores es que nos valen más los hechos que las formas. Es decir, Churchill fue capaz de levantar un país cuando tenía perdida la guerra. Felipe González fue capaz de encauzar hacia una situación de mucha libertad, una situación que veíamos, que no nos olvidemos, habíamos tenido hasta un golpe de Estado, pero un golpe de Estado de los de verdad. Entonces, Merkel hizo realidad lo que se había encauzado, que era integrar a la Alemania Oriental dentro de la actual Alemania. Yo no veo... El presidente que tenemos en España, sin más, nos miente todos los días, porque ha llegado a la conclusión de que somos tan estúpidos que no pasa nada. Que no pasa nada. Es más, el que piense que yo voy a mentir, no lo cuenta. El asunto está en que otros me van a creer. Aquí yo voy a apuntarme a las listas de las casas, porque todos los días van a construir más. Lo vio ayer, que lo estuvimos contando. Sí, 420.000 viviendas ha prometido Pedro Sánchez, lleva diciendo, y no ha construido ninguna. Ni va a construirlas, o sea, ni va a construirlas. Entonces, porque para empezar, para que determinados terrenos en España puedan ser utilizados, si son de defensa, tienen que ser vendidos en subasta pública para que no haya corrupción. Luego, para que una zona que no es ahora mismo edificable sea edificable, necesita que el ayuntamiento cambie el plano urbanístico. Bueno, que lleva años, lleva más de 4 años eso. Claro, todo eso lo sabe, pero mienten. Yo no vi a Felipe González decir ese tipo de mentiras en ningún momento. Claro, ahí es donde iba yo con lo de si les juzgamos más duramente con el tiempo. Porque no vimos a Felipe González con esto, pero en Banesto pasaron muchas cosas. Y el caso de los GAL... bueno, pues es un caso que da que hablar. No estoy comprometiendo a nadie, pero es verdad que daba que pensar cómo estaba ocurriendo esto, que al final era un grupo, de dónde salía, quién estaba detrás, se dejó gestionar, no. Ha habido ahí como mucho... Yo estoy de acuerdo, es decir, gobernar tiene que ser extremadamente difícil. Y digo tiene que ser porque yo no lo he hecho nunca. Pero lo que está claro es que a la hora de gobernar, lo que no puedes hacer es mentir de manera sistemática.
Yo no voy a ser quien critique a alguien que luchó contra el terrorismo. En mi portal, en mi casa, donde yo vivía cuando era pequeño, ETA mató a 3 personas. En mi mismo portal, por el que pasaba varias veces al día. Yo no voy a ser quien lo critique. Obviamente, no se hicieron todas las cosas bien, pero que me dejasen, que me lo cambiaran a Felipe González por Pedro Sánchez, que me digan, yo creo que no hay un solo español razonable que no lo firmase ahora. Pero en Inglaterra se ha vivido una situación donde, bueno, el Reino Unido, donde han tenido grandes líderes, inclusive una persona tan extremadamente gris, que ya adelanto le conozco mucho y del cuerpo a cuerpo es una persona muy agradable, como John Major, no tiene nada que ver con los que han pasado por detrás. Yo no hablo ya de Margaret Thatcher, no hablo de Tony Blair, hablo de John Major, una persona que fue muy gris. No tiene nada que ver con, ni con Sunak, ni con el anterior, ni con el otro. O sea, ni con Trump, ni con Johnson, bueno, ni en con... Estados Unidos, ya para qué hablar, es decir, Biden es el menor de los males para no tener a Trump. En eso están, con la reelección. Pero bueno, luego hablamos de ese tema, si quiere, Miguel Ángel. Pero yéndonos a Europa, me hablaba de Sánchez en esa perspectiva. Oye, los retos que afronta y las dificultades que tiene, que bueno, ahora son las que son, pero en realidad, quizá esto se extrapoló también a toda Europa. Es que no ha habido un reto real para quienes ahora gobiernan, y digamos que su reto es este, es la guerra y la inflación. Porque hasta entonces, es verdad que Pedro Sánchez, más mal que bien, en realidad ha vivido con una corriente positiva en lo económico, en el crecimiento, en general, incluso en los estándares diplomáticos hacia afuera, ha buscado más charcos de los que eran necesarios. Hablando de Marruecos, por ejemplo, que lo hemos hecho alguna vez. Pero esto es extrapolable a casi todo. Quizás exceptuando Reino Unido, que se metieron en su propio barro y se han ido enredando, pero con todo el viento a favor, y ha salido la peor generación de políticos del siglo. Sí, y muy probablemente porque los ciudadanos nos hemos encargado que la gente valiosa no quiera pertenecer a la política. Si le preguntamos a los políticos actuales, todos van a decir que están viviendo la época más convulsa de la historia, y es incierto. Es decir, en situaciones de la inflación, yo me crié con una inflación del 18%. Situaciones problemáticas en la sanidad, porque van a hablar del COVID, las hemos tenido de otro tipo de envergadura, de otro tipo. Guerras, bueno, yo no conozco un solo año de mi vida, y tengo ya casi 60, en que no ha habido grandes guerras en este mundo. Es decir, bueno, lo que pasa es que no siempre tocan suelo europeo. Bueno, pero aún así, es decir, vamos a ver que alguien me diga que en Europa, perdón, que en España estamos viviendo las consecuencias reales de la guerra en términos militares. No, estamos viviendo las consecuencias económicas de tener una zona de conflicto. Que cuidado, si esta zona de conflicto estuviese en otro sitio un poco más alejada, nos estaría afectando de la misma manera, ¿eh? Seguramente. Por cierto, y hablando de esa zona de conflicto, aprovecho para darles una última hora, y es que según distintos auditores encargados desde el Fondo Europeo de Defensa, aseguran que la Unión Europea no estaba adecuadamente preparada para la invasión militar. De hecho, el plan que se puso en 2017 por parte de la Unión Europea como puente de asignación por primera vez en la historia, que era una proporción del presupuesto dentro del ámbito militar, tratando de evitar este tipo de cuestiones y de dar una respuesta conjunta desde Europa, dicen que ha sido poco menos que un fracaso. Desde el tribunal responsable de este informe, insisto, informe interno y propio de Europa, dicen textualmente que la acción para preparar brindó a la Unión Europea la oportunidad de probar distintas opciones para financiar la investigación en defensa, pero entre los retrasos, los pobres resultados y la falta de consecuencias reales se ha limitado a la lección que se podía extraer, y por lo tanto el Fondo de Defensa no estaba preparado para suministrar municiones ni para suministrar material bélico, ni tampoco asistencia sanitaria suficiente en caso de una invasión. De hecho, dicen que la Comisión Europea tiene que cooperar con los Estados miembros para desarrollar esa estrategia a largo plazo, porque seguimos careciendo de ella. Miguel Ángel. Mira, yo trabajé unos años de mi carrera profesional en la industria de armamento. Mi empresa fabricaba desde los 20 milímetros, que para que todo el mundo lo entienda son los disparos de los cazas de combate,
hasta las bombas de caída libre de la serie MK, es decir, toda una gama brutal. Cuando España entró en la guerra del Golfo, tuvieron que desmontar tres fragatas para enviar una al Golfo. Una. Y cuando la fragata estaba a 1000 kilómetros de la zona de conflicto, se les rompió. La OTAN exigía en aquella época que todos los países de la OTAN tuviesen armamento para que al menos hubiese una guerra sostenida durante 3 días, es decir, que cada soldado tuviese suficientes granadas de mano, disparos de fusil, todo ese tipo de granadas de mortero. Bueno, España no tenía granadas de mano para un solo día. Sacaron un... Para un día. Para un día. Para un día. No le podíamos dar una granada de mano a cada uno de nuestros soldados. Suena a broma, sí, pero se lo está diciendo alguien que en ese momento era un verdadero experto, porque era quien las fabricaba. Entonces, esa es la situación. Hay ejércitos muchísimo más preparados, como el inglés o el francés, y ejércitos de vergüenza, como es el nuestro. Pero bueno, es que políticamente es incorrecto. Un día tenemos que sentarnos a hablar solo de su vida. Miguel Ángel, si me lo permite, no se lo propongo de verdad. Si me acepta, yo para la semana que viene, ¿quiere? Sí. Venga, trato. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU, está también al otro lado. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, por intentar volver a meter todo esto en vereda, que se nos va siempre yendo de las manos, ¿usted cree que estamos, y si es que sí o si es que no, pues usted dirá, pero ¿cree que estamos ante el gobierno o los gobiernos de Europa más débiles en el último siglo? Bueno, yo creo que al final a cada gobierno de cualquier Estado miembro le toca lidiar con unas circunstancias diferentes en cada momento histórico. Sí que es verdad, y esto es alguna tendencia natural humana, pensar que, entre comillas, pues tiempos pasados fueron mejores y siempre intentar establecer una comparativa. Yo creo que por esta parte los gobiernos nacionales han debido, los actuales me refiero, han debido de hacer frente a una situación como la pandemia que nunca antes se había vivido en el ámbito de la Europa unida. A partir de aquí sí que es verdad que desde hace unos 10 años en Europa empiezan a aparecer partidos populistas que suponen la irrupción de partidos nuevos en los parlamentos nacionales, en el caso español también los parlamentos autonómicos y las entidades locales. Y en este sentido, bueno, pues no más frágiles, pero sí un poco más inestables. Es lo que creo yo que sería el adjetivo más idóneo si tuviéramos que calificar a los actuales gobiernos. A algunos, porque otros ciertamente pues no están sumidos en esta vorágine de inestabilidad y bueno, sí que es verdad que ha habido coaliciones electorales como esa que formaron Salvini y el movimiento 5 Stelle en Italia, es decir, que ha habido sorpresas de todo tipo. Pero yo más que frágiles en el sentido de cuestionar el liderazgo interno, yo sí diría que son, entre comillas, y en algunos casos más inestables, precisamente por esta tónica electoral que hemos visto aparecer en Europa desde hace unos 10, 15 años como mucho. ¿Por qué pasa esto? Quiero decir, tengo la sensación, siguiendo esta misma línea que dice Luis, de que en realidad los políticos siempre tienen algo detrás que tiene que ver exclusivamente con ellos, que no pasaba antes, no sé si porque no se descubría o porque no estaba, pero uno piensa en Olaf Scholz y ya no puede no pensar en el caso Cum-Ex o en la banca Warburg. Uno piensa, incluso Merkel tuvo algunos jaleos cuando le pinchaban o no el teléfono y qué pasaba allí. Piensa en Sánchez y el teléfono y Marruecos. Piensa en Macron y los idilios que a algunos le van saliendo alrededor. Es verdad que todavía a él no le ha tocado. Va pensando en lo que ha habido en Italia hasta Meloni, que lleva poco, y todo el mundo salía mal parado. Leñé, hasta Tsipras, cuando salió en Grecia, resulta que se llevó cosas, o parece, ¿no? Le acusaron de haberse llevado algo de dinero durante las privatizaciones, por ejemplo, del Pireo, etcétera, etcétera. Entonces, con todo esto servido y ahora un Rishi Sunak, que se supone que era millonario y que no le hacía falta meterse en estos jardines, todo el mundo metido aquí, y Sánchez pensando en si la OTAN o no la OTAN, la sensación es un poco de que en vez de pensar en, oye, ¿qué voy a dejar? ¿Cuál es el legado? ¿En qué estoy trabajando? ¿O qué quiero? La sensación es, aquí tengo un puesto de trabajo asegurado que me da mucho dinero y voy a ver qué trinco. Voy a poner un ejemplo, que yo sé que estos programas lo ven mucho en Latinoamérica. Yo he pasado media vida allí. En Latinoamérica no hay un solo presidente que cuando acabe su mandato se queda a vivir en el país de donde ha sido presidente. Voy a poner un ejemplo. Varela. Bueno, Macri.
Macri. Pero bueno, vamos a hablar, voy a poner un ejemplo muy llamativo. Varela fue el anterior presidente al actual en Panamá. Este señor es multimillonario. Tiene tanto dinero que decidió que él no quería vivir en el Palacio Presidencial porque era insuficiente para él y se quedaba a vivir en casa. Hombre, eso en Ciudad de Panamá se puede hacer porque es muy pequeña, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es posible de que le hackeasen el WhatsApp? Y se descubriesen conversaciones donde se repartía dinero e influencias, pero si le sobraba. Bueno, en España lo hemos visto, la familia Pujol, pendiente todavía de juicio, pero que bueno, todas las investigaciones hablan de que ha habido un desvío de fondos multimillonario. ¿Qué hace a alguien pedir una comisión de 100.000 euros cuando tienes ya 1.000 millones? No lo entiendo, pero muy probablemente sea la condición humana. No soy capaz de entenderlo, honestamente. A mí me supera esto, pero probablemente sea la condición humana que te lleva a ello. Yo entiendo que ser político es difícil, por eso a mí me gustan los políticos que entran y salen. Recuerdo uno muy bueno, que era el vicesecretario del Consejo del Santander, entró porque era el número 1 de la promoción de abogado del Estado, entró con la ex vicepresidenta y al acabar su mandato cogió y se fue de secretario al Consejo. Oye, mira, doy por 60.000 euros al año, doy 4 años de mi vida al Estado, pero después me voy a ganar 2 millones, que es lo que valgo en el mercado. Claro, es que eso es un poco el tema. Vete pues, si no luego, no sé, yo tampoco voy a hablar de experiencia política. Pero es el punto de honradez, que lo que hace es que mucha gente muy valiosa diga, pero ¿por qué me voy a estar yo dispuesto a que me insulten o que hablen mal de mí si yo no necesito esto? Yo hago un favor al Estado. Y eso hace... Bueno, en favor, se remunera. Pero para un señor que gana 2 millones de euros, 60.000, luego también una guindilla. El aplauso es manjar para el ego. Bueno. Y luego también hay quien se mete en esto y oye, está aquí, está bien, e incluso luego eso relanza tu carrera de muchas otras maneras. En el caso de este señor... Hay quien, José María Aznar vive dando conferencias fantásticamente, cobra buen dinero, al margen de las cosas que haga. Por supuesto. Te quiero decir que tiene luego una proyección más allá del mero trabajo que puedas buscarte, que yo lo puedo entender, si a mí todo eso me parece bien. Si es que yo lo que no entiendo es por qué siempre hay algo por detrás. Y además, la sensación es que esto ocurre más ahora que nunca. Bueno, yo creo que no, yo creo que ahora se sabe más que nunca. Pero no lo sé, es decir, no voy a acusar a alguien al que no se le ha descubierto nada, no voy a ser yo, pero ahora se sabe. Pero también es cierto, ahora son peores porque los mejores no están dispuestos a que se les insulte. Pero vamos a ir al análisis. De Manuel Macron hemos hablado aquí, largo y tendido, pero Rishi Sunak, ¿esperabais más de él? No, pero es que Rishi Sunak era un tío opaco que llegó en una situación rarísima, que ya es vergonzoso, ¿eh? Es decir, que su mujer, que es una multimillonaria de familia, utilice un sistema que yo conozco españoles que han empleado para irse a vivir a Inglaterra, por el cual no pagas impuestos, o sea, pagas cero, que emplee eso viviendo a perpetuidad, ya dice bastante poco de la solidaridad de alguien que te ha acogido en el país. A lo mejor no a ti, si a tus padres, tú ya eres inglesa, sí. Pero bueno, la verdad es que yo veo a mi mujer que hace eso y le digo, yo creo que, hombre, no pasaría nada porque pagásemos algo, ¿no? Pero no lo sé, es decir, yo creo que Sunak era un tío gris, y se está comportando como un tío gris en una situación donde el enfangue que tienen los británicos es de 3 pares de narices con el Brexit. Luis Rodrigo, bueno, Luis. Sí, aquí yo un poco por recopilar lo que decíais antes, sí que es verdad que yo decía que fechaba esto en 15 años, ¿no? También ha habido una explosión desde el año 2007-2008 de las redes sociales, es decir, de los sistemas de escrutinio público. Yo no estoy, en absoluto, o no creo que antes no existiera y que ahora exista más. Yo creo que simplemente es que ahora hay más mecanismos de rendición de cuentas, hay instrumentos para pillar con las manos en la masa a quien está cometiendo un fraude o está
cometiendo cualquier otra cosa. Y aquí, claro, siempre entramos en esa dicotomía, ¿no? ¿Debe la política captar a los mejores? Pues obviamente todos queremos que quien nos gobierne, pues si es un ministro de Sanidad, pues sea un médico reputado, experto en la materia, bueno, pero es que eso también conlleva que el salario que se le deba de pagar sea acorde a su capacitación, ¿no? Porque si no, es decir, la política, la vida pública debe tener incentivos y obviamente, pues hombre, el aplauso eleva los egos, pero más allá de todo ello, tener un buen gestor, un gestor experto que sepa llevar la cartera que le corresponda, pues tiene que tener un incentivo aparte de incrementar el ego. Y si bueno, he puesto el caso de la sanidad, como podía poner el caso de cualquier otro ministerio, ¿no? Pero al final el disponer de los mejores en la política tiene un precio y ese precio, bueno, pues quizá venga por la vía de los salarios. También es verdad que, bueno, pues cuando alguien, sí, siempre queda esa satisfacción, ¿no? De haber servido a tu país, a tu autonomía, a tu municipio. Bueno, pero claro, cuando uno aparca su carrera profesional, pone todo en pause, bueno, pues ahí hay cosas que se dejan de hacer en investigación, por ejemplo, investigación médica, investigación universitaria, en cualquier ámbito. Es decir, una carrera profesional se pausa 4 años como mínimo, que es una legislatura. Es decir, debe haber incentivos salariales y no salariales que bueno, pues hagan que los mejores de cada rama decidan apostar por la política, con lo cual, cuando uno ya lo ha conseguido todo, lo único que le queda es, como decíais, el ego y, hombre, pues ver dañada la reputación, bajo mi punto de vista, es lo más preciado que una persona puede tener, una persona con una carrera dilatada, una persona que haya conseguido éxitos en su esfera. Y yo creo que ahí es una de las causas o el mejor motivo que tenemos para evitar incurrir en ciertos comportamientos. Y aquí sí que es verdad que las abuelas siempre decían, hijo, el dinero llama al dinero y cuanto más se tiene, más se quiere, ¿no? Es decir, parte de la condición humana, como decía, no sé exactamente quién ha sido, porque no os veo, ¿no? Pero siempre al final, pues hombre, poníais el caso de Pujol. Bueno, pues quizá la experiencia de las abuelas hay que tenerla en cuenta y, oye, pero al final la condición humana siempre quiere más de lo que realmente puede abarcar o de lo que realmente tiene. Yo no voy a hablar de mi bagaje porque no, yo estoy aquí de moderador, pero he conocido gente magnífica en política. Quiero decir, gente muy buena y muy preparada que se ha metido a esto en proyectos relativamente recientes. Por ejemplo, en la Junta de Andalucía, que me perdone desde aquí, pero tuvo una entrada fugaz para llevar asuntos económicos Manuel, profesor de la Universidad Pablo Lavide, sí. Un tipo que, además de ser un tipo fantástico, sabe mucho. Sí. Sabe mucho y muy bien de lo que está haciendo. Y si me permiten también, no tiene un sesgo claro, ni se mete con nadie, ni entra en esas diatribas. Él está, mira, el número es esto, y efectivamente lo podemos, como decía Churchill, manipular para que digan lo que uno quiere, pero la realidad es que el número es este. Y es un tipo muy sembrado y muy bien, que al final se ve expulsado, entre comillas. Él vuelve y sigue trabajando fantástico, pero se ve expulsado de la política esta gente por el político profesional. O sea, no es solo un problema que decías, Luis, de remuneraciones ni de dinero. No, en realidad hay algo más que tiene que ver con algo que, bueno, es quizá demasiado hasta inmundo, si me permitís la expresión. Es tan sucio como que es la política interna del que se ha dedicado siempre a esto la que expulsa a esa persona, no tanto la representación ni el dinero, sino ese... Pero bueno, yo quería volver con Sunak, Luis, que no hemos tenido opinión. ¿Usted esperaba un Rishi Sunak así? Bueno, pues a ver, la generación de políticos post-Brexit, la verdad es que da lo mismo Rishi Sunak, Liz Truss, Johnson. Yo creo que el Reino Unido ha entrado en una espiral un poco destructiva, pero también con tintes cómicos a partir del Brexit. Y yo aquí culpabilizo al Brexit, ¿no? Esa ola populista que se inicia con esa decisión clave ha supuesto un antes y un después. Y la verdad es que los políticos post-Brexit que el Reino Unido, digo políticos personalizando en la figura del primer ministro, ¿no? Yo creo que ninguno de los primeros ministros que ha habido después del Brexit podemos decir que ha estado a la altura de las expectativas que se esperan de ese cargo, ¿no? Es decir, es el primer ministro del Reino Unido, un país con un asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, un país con una de las monedas más importantes a nivel mundial. Yo, partiendo de ahí, creo que Rishi Sunak pues es lo mismo o es igual de gris
de lo que fueron sus antecesores en cuanto que están viéndose devorados por el populismo del Brexit, y las encuestas en el Partido Conservador no son nada halagüeñas. Yo, de hecho, esta mañana veía una que les dejaba en 100 y pico escaños, mientras que a los del partido opositor, a los laboristas, les daba casi 400. Bueno, pues habrá que ver el liderazgo del Partido Conservador. Ahora, sin Jeremy Corbyn parece que la cosa está un poco más seria, pero si nos fijamos en los primeros ministros, insisto, yo creo que el Brexit ha hecho estragos en la política, y esa política de primer nivel que había anteriormente no se da ahora mismo en el país. Ni en líderes ni en opositores. Lo digo porque al hilo de lo que está comentando, 4 primeros ministros te dimiten. Te gobierna Rishi Sunak, que como apunta alguien en el chat, era el último de la fila y le ha terminado tocando. Pero es que la oposición no ha sido capaz de rentabilizar esto políticamente. Para empezar, la oposición justamente antes del Brexit se intentó cargarse a Jeremy Corbyn. Y tenían un candidato que además era muy proeuropeísta, que era Steve Owen. No lo consiguieron, y al final a los ingleses le tocó votar entre Málaga y Malagón. O sea, votar a un zumbao como el Johnson, o votar a un podemita como Jeremy Corbyn. Y claro, eligieron, bueno, pues vamos de nada vale que nos quedemos en Europa si el país se hunde. Así que vamos a votar a este que nos saca de Europa, pero que el país no se va a hundir. Luego vino toda la movida que se ha producido. Y el referéndum de Cameron, la huida de Cameron, etc. El Cameron de la isla yo creo que es el peor presidente que se ha tenido en la historia de Inglaterra. Pero volviendo antes a lo de a la capacitación de los políticos. Mira, nosotros los ciudadanos votamos a un presidente, ya bien sea por un sistema presidencialista o bien para un sistema parlamentario como el que tenemos. A partir de ahí, la capacidad que tiene esta persona es la que tiene que demostrarse a la hora de elegir un equipo. Cuando ese equipo al que no hemos votado nadie está muy mal elegido, pasa lo que pasa. Pasa que nos ponen, por ejemplo, voy a remitirme a España, pero podía hablar de Inglaterra perfectamente, nos ponen a un filósofo que salvo que tuviera, de ministro de Sanidad, que salvo que tuviese la desgracia de haber tenido un familiar enfermo, porque él no lo había estado, no sabía lo que era un respirador. Y cuando este señor dimite... Esto pasó con Elena Salgado y tantos después, otros. Bueno, Elena Salgado, otra que tal baila, pero bueno, vamos a hablar... Del de ahora. Ponen, en lugar de decir, me equivoqué poniendo a este que de esto no tiene ni puñetera idea, voy a poner a alguien capacitado. Y pone a otra que sabe lo mismo que él, nada. Y va encima, tiene la poca vergüenza de decirle, esto es un cargo donde te vas a divertir. O sea, eso marca el nivel de los políticos. Pero es que vamos por todos. Hubo una comunidad autónoma que puso de director general de salud pública, y lo siento, sé que eres periodista, pero puso a un periodista. Y yo decía, este señor tiene que fijar en su comunidad autónoma los criterios de vacunación. A este nivel llega, pero ¿qué sabrá? Es confundir el tocino con la velocidad. Sí, bueno, así venimos eligiendo en líneas generales. O sea, es una cosa, se ponen amigos y luego intentas arreglarlo con directores generales por debajo. Pero el problema de los directores generales es que suelen ser funcionarios. Y dentro de ese funcionariado, digan lo que digan, no están los grandes. Porque los grandes no están con dedicación exclusiva. Están con una cosa que se llama dedicación plena, que les permite trabajar en la industria privada. Privados, sí. Con lo cual, el que está en dedicación exclusiva es que no tiene la calidad suficiente para que el mercado privado te pague un sobresueldo trabajando en otras horas. Voy a cambiar de tema en un minutito, pero con lo que está. Olaf Scholz, decía yo, y la banca Warburg, lo que estamos viendo en Suiza con la gestión que estamos viendo, que es verdad que no es Europa en sí mismo, no. Pero tela la gestión bancaria de Credit Suisse, tela también las lagunas que tiene para haber vivido lo que hemos vivido. Con una Christine Lagarde al frente del organismo paneuropeo. Bueno, cuando pasen, yo sé que es un poco hacer ciencia ficción, gimnasia mental, que le llamaba a mi madre, pero
¿van a repetir? O sea, ¿veis a Olaf Scholz, a Sunak, a Macron, a Meloni, a Sánchez repitiendo? ¿Veis a Lagarde yendo más allá de la próxima elección en un Banco Central Europeo? ¿Le veis que alguien le pueda sostener? Vamos a ver, primero, Sunak está muerto en las próximas elecciones que van a ganar indudablemente los laboristas. Eso es aunque vaya yo de candidato. Macron es inelegible en las siguientes elecciones. Pedro Sánchez o se le ilumina la Virgen o está más fuera que dentro. Cuidado, pero ahí baraja usted que se le ilumine. ¿A quién? A Pedro, que todavía existe la opción de que se le ilumine, como dice. Yo la veo muy poco probable, sí, vale. Y lo vamos a ver dentro de 50 o 40 días, no sé lo que quedan para las autonómicas, que, mira, permite que haga un inciso. En las elecciones de mitad de mandato de 2018, yo y mi equipo hicimos, en Estados Unidos, hicimos un análisis pormenorizado de distrito a distrito de las últimas 10 5 presidenciales, 10 de Senado y 10 de Congreso. ¿Y por qué lo hicimos? Porque yo consideraba que eran unas elecciones plebiscitarias, que aunque Trump no se presentaba, los americanos iban a votar con la idea de presidente. Vale, pues yo creo que las autonómicas que hay en España, no las municipales, pero sí las autonómicas que hay dentro de unos días, el voto va a ser en clave de presidente. Y ahí vamos a ver que es imposible que este señor vuelva a gobernar en lo diciembre. Dice incluso a pesar de Madrid, porque Madrid al final son unas elecciones trampa. Tiene candidata muy fuerte por parte de la derecha del Partido Popular, que es Isabel Díaz Ayuso, fuerte por cómo están las encuestas y por cómo, o sea, se llevó 21 de los 21 distritos en Madrid, por ejemplo, dentro de la comunidad, ¿no? Claro, parece que se vota o con o contra Ayuso. Y por eso le pregunto, también aún así ve voto presidencial ahí. Bueno, lo veo clarísimo. O sea, yo veo un voto presidencial, independientemente de que luego haya mucho votante que le guste Ayuso y vote Ayuso. Pero el que no piense votar a Feijóo en las generales, vote Ayuso, pero no piense votar a Feijóo, también va a votar Ayuso. Bueno, claro. o votará a Abascal. A quien no va a votar es a Sánchez. Por eso digo que tenemos un tema de elección plebiscitaria. Y por eso yo creo que a este señor le quedan 2 telediarios. Pero bueno, Meloni va a aguantar un tiempo porque acaba de llegar la presidenta, lo siento, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Yo creo que ya ha copado todo lo que podía copar. Fue aunque lo hiciera muy bien, es raro que pudiera seguir, ¿eh? Fue ministra, fue presidenta del Fondo Monetario Internacional y ahora del Banco Central Europeo. No le queda más. Ella no es Draghi. Luis Rodrigo, reflexión final por su parte en este sentido. ¿Dónde les ve a los líderes europeos y dónde cree que va a desembocar todo esto? Pues mira, te voy a ser claro y conciso. A la mayoría de ellos, en breve, en el paro. Salvo que a algunos les salga bien algún plan B, como pueda ser la OTAN, etcétera. Yo coincido con el análisis, es decir, las elecciones británicas están dando una tendencia clara a favor de la alternancia del color político en Westminster. Los laboristas, salvo catástrofe, pero claro, los conservadores tampoco están muy bollantes. Yo ahí sí creo que habrá una alternancia y que los laboristas volverán al poder en el 2024-25, que es cuando están planeadas. Macron es la gran incógnita, porque Macron al final es que no puede ser reelegido, pero aún así le quedan 4 años, le queda todavía el 80% del mandato por cumplir. La incógnita será qué nos deja Macron como legado, porque bueno, pues Macron, el partido que forma es muy personalista, tiene un primer ministro, una primera ministra, Elisabeth Borne, bastante gris, es decir, a día de hoy no hay nadie con perspectivas de poder sucederle con garantías en el Elíseo en una situación en la que el partido de centro-izquierda y de centro-derecha tradicional están desaparecidos y tampoco se les espera, con lo cual esa es la gran incógnita. Christine Lagarde, habrá que ver el reparto. El año que viene hay elecciones en mayo del 24 hay elecciones al Parlamento Europeo, habrá que ver el equilibrio de fuerzas y cómo se reparten los cargos a nivel europeo, presidente de la Comisión, alto representante, presidente del Consejo también, y aquí la cuarta en cuestión, que es la presidencia del Banco Central Europeo. A ver, Lagarde, pero claro, si no es Lagarde, ¿a quién pones? Entonces muchas veces dices, ostras, casi que mejor es esto el remedio que la enfermedad, ¿no? Luego en el caso de España...
No, decía Luis que luego siempre se perfila alguien. Yo recuerdo la vergüenza aquella cuando iban a hacer a Luis de Guindos vicepresidente, que como no había cuota de género, Luis de Guindos no estaba bien porque no era mujer, luego, pero claro, ya estaba Christine Lagarde, que sí que no, dejaron a Mario Draghi, Claro, metieron luego a Lagarde, pues fue o sea, en el ámbito europeo hay que tener en cuenta el color político, el género, pero también la proveniencia geográfica, con lo cual es como hacer un sudoku, pero en 3 dimensiones, ¿no? En el caso de Pedro Sánchez, bueno, yo, salvo que haya algún plan o algún puesto fuera de España, también le veo fuera de la Moncloa a partir de febrero. Las elecciones serán a final de año, pero entre que se constituye el nuevo Parlamento, se vota el nuevo gobierno, entra en funciones primavera del 2024 también, pero a Pedro Sánchez, salvo que se le ilumina la Virgen, pero no creo que la Virgen esté mucho en esta labor. Lo que no sé también lo que no sé es si se le ilumina a la Virgen, si él iba a estar de parte de la Virgen, pero bueno, Pedro Sánchez, de todas formas, y con la opinión que se tiene aquí, y con cómo están las encuestas y con la valoración que hay sobre Sánchez, ya no hablo de votantes de otros partidos, sino de los propios votantes socialistas, lo descabellado va a ser que acabe de presidente de la OTAN. Eso ya va a ser... No, pero voy a darte una explicación de por qué eso es imposible. Necesita el apoyo del gobierno de su país. O sea, no ha habido en la historia de las organizaciones internacionales ningún presidente, director general, gobernador, como le quiera llamar, que no haya tenido el apoyo del país. Bueno, pero luego de pronto se vuelven diplomáticos, yo qué sé, y le veo de secretario general, yo qué sé. Yo no me lo creo. La vida, yo no quiero creérmelo, que son dos cosas diferentes. Yo tampoco veo a Feijóo dando el apoyo a Pedro Sánchez para secretario general de la OTAN. Es decir, Pedro Sánchez no es Javier Solana, desgraciadamente. No es ni de lejos, Luis. Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU. Gracias, como siempre, por estar con nosotros.